Después de 500 años, regresa el libro sagrado de Anáhuac, Tantún Catún, el tiempo de la promesa. Un programa de lectura y comentarios. Hola, ¿Qué tal? saludos. Saludos a todos, muy buen día y estamos al aire. Este es el programa Tantón Catún, hoy 1 de diciembre, día 4 pedernal, Nahuitecpatl, prepárate para los cambios, mantente atento, desarrolla una actividad artística, disfruta la vida. Omey, si nos puedes presentar a todos, por favor. ¿Qué tal? Pues, muy buenos días a todos. Y pues sí, estamos otra vez aquí reunidos en una emisión más de Tantú Catún, el tiempo de la promesa. Pues tenemos como invitados pues ya de cada domingo a Moy, a Jenny, allá por Tulum. Saludos, ¿cómo están por allá? Saludos, pues por acá andamos. Esto. Y Frank también, ¿cómo sigues? ¿Cómo andas? Bueno, pues sigo con tos, pero ya tengo mucho más ánimo para trabajar. Quien está mal ahora es Mónica, me acaba de escribir, me dice, discúlpame con los compañeros, pero ya no tiene voz ahora Claro, para trabajar. Le agarró ya sabes. sí, Pero bueno, aquí haciendo la guerra, hay que hacerla. exacto. Sí, pues de hecho hoy, pues vamos a hacer ahorita con Moy un ejercicio un poco de recapitulación, ¿no? De las lecturas pasadas, como siempre lo hacemos como al principio, para contextualizar y para que las personas a lo mejor que se van integrando a esta serie de programas, pues tengan como una visión más clara del sentido y de la función que está teniendo pues esta actividad, que quizá no sé, a lo mejor es algo raro de entender las lecturas, ¿no? La sintaxis en la que vienen armadas, pero si ya hablamos del contexto, ya hablamos pues un poco más del contenido simbólico que tiene, codificamos, ¿no? Porque nos damos cuenta que son lecturas que tienen un código y que por el contexto en el que se escribieron, pues tienen una cierta textura, un cierto tono, ¿no? Que es interesante comprender y pues que nos va sirviendo pues de encuadre, ¿no? En nuestros intentos, en nuestros quehaceres, pues, en la causa, ¿no? En la causa tolteca que pues estamos promoviendo. Y bueno, pues hoy vamos a tener una lectura también muy interesante y pues no sé, Moy, si quieras ahí como platicarnos algo. Sí, pues un poco para para poder enmarcar como el momento en el que estamos. Hoy no los acompañamos desde la Cruz Parlante, hoy estamos de regreso acá en Tulum, Quintana Roo, en este lugar que ha sido nuestra base de operaciones desde que llegamos acá, ¿no? Está el graffiti, nuevamente recordando, porque llegamos acá con un proyecto que se llamaba Catún 2 Ajau, que para nosotros en ese momento era una búsqueda de cómo responder a estos textos recién traducidos del Chilam Balam cuando salió esta primera edición del Libro Verde y esta primera serie de traducciones. Leíamos el Catundo Sahau, leíamos las profecías para este tiempo y pues tratábamos de investigar cómo resonaban en la zona maya y ver cómo responder, ¿no? Cómo poder aportar algo para que mínimo se conozcan, ¿no? Y tal vez en algún momento podamos buscar cómo cumplirlas. Entonces, desde ese entonces la investigación fue en dos vías, ¿no? Por la vía del texto, de investigar el texto y difundirlo, y por la vía de ver cómo funcionaba en la zona maya, ver en qué estado se encuentra el conocimiento de esos textos o qué relación hay con esos textos y con la raíz al final. En este momento, entonces, por ejemplo, desde hace 4 sesiones, desde el principios de noviembre, pudimos empezar a realizar estas lecturas en la iglesia de la Cruz Parlante. Y fue un paso un poco que nos costó trabajo, ¿no? Porque desde el principio, creo, habíamos vislumbrado un poco esa idea de difundir los textos ahí en esas iglesias, de darles ese marco. Pero hay algo que pasa que platicaba con Omey hace tiempo,
que es que frente a los textos, algo que nos pasó a nosotros y que yo he platicado con la familia de Tino, con don Cornelio, algo que nos pasa frente al texto sagrado es que es difícil asimilarlo, ¿no? Es difícil asimilar que de verdad tenemos un legado así de importante, es difícil asimilar que de verdad existe ese libro y nos da esa dignidad y que nosotros somos herederos de esa raíz, ¿no? O sea, tan concreta como lo que está escrito en ese libro, ¿no? De pronto es más fácil imaginar que nuestras raíces, estas plumas y el folclore y estas cosas, es más fácil decir, bueno, sí soy, ponerse un traje y performancearlo, pero ya frente al texto, a la carne, frente al contenido, es difícil decir, pues sí, no, esa es mi herencia, porque como decían en una de las lecturas, don Cornelio y Filiberto, porque nunca nos lo dijeron, ¿no? Porque nunca lo escuchamos, nunca nos lo dijeron, nunca estuvo al acceso a esa información, entonces, no sé, 20, 30 o 60 años después que te digan que la historia que te contaron fue la versión de los vencidos y no la versión de las víctimas, o en este caso de la versión de los tuyos como mayas para ellos, pues hay como un periodo, hay dos versiones, y además como esta versión no viene de la parte oficial y es contraria, digamos, a la parte que te dice Lina o que te dice en la escuela, pues es difícil, hay un periodo de negación que se atraviesa realmente, ¿no? Al empezar a leer el texto, bueno, eso es lo que yo he experimentado a quienes les he acercado el texto, ¿no? A pesar de que lo conocen, de que saben que es el Ahmadán o el Shofkin y que tienen esa conciencia, ya el dar el paso para decir, bueno, este es mi texto y yo qué hago con él y con mi ser, es un salto, ¿no? Un poco al vacío. Y estuvo bien porque se ha logrado, ahora que estuvimos allí en Carrillo Puerto, seguir en estas dos vías, seguir investigando, ¿no? Por un lado, han podido ver en los programas la reacción de don Cornelio frente al texto, de Filiberto, de Rogelio, las reacciones genuinas que provoca el texto, ¿no? Y por otro lado, nosotros, dentro de la investigación, hemos podido acercarnos a la iglesia Cruzop desde la entrada que nos dio el general don Cornelio, de ahí de la Cruz Parlante, ¿no? Y entonces esas dos cosas han espejeado de una forma curiosa, que es lo que quiero compartir, cómo han espejeado esa realidad que se vive ahí en la iglesia de la Cruz Parlante, o que me comparte don Cornelio, que vive en los Cruzop y que esta semana yo mismo pude experimentar porque por ahí tuve la oportunidad de convivir con ellos en un curso de rezo maya, en un taller de rezo maya, que fue esta semana, y cómo eso espejea con el libro. Entonces, como para tratar de acotar, la primera lectura que hicimos en el Templo de la Cruz Parlante fue esta de la profecía de Ulak-Chan, y que, recordando un poco para no leerla, habla de cómo perdieron su sacerdocio, ¿no? De cómo en ese momento era una profecía que lo iban a perder, pero de cómo pues perdieron su sacerdocio al haberse aliado los gobernantes con los invasores, ¿no? Y después eso los llevó a perder su poder y su territorio, ¿no? Y ahora a perder la identidad. Y entonces eso espejaba de una manera con la realidad, porque ese día que empezamos las lecturas por allá, también llegaron unos diputados, ¿no? A visitar la Cruz Parlante, unos funcionarios del gobierno federal y estatal. Mientras nosotros estábamos haciendo la lectura, esa primera lectura, ellos tenían por ahí una asamblea con las autoridades mayas, ¿no? Y entonces espejea con la realidad, porque ahora en este momento, como no en ningún otro antes, el gobierno pues sí, el gobierno, el poder se está acercando a las iglesias mayas, ¿no? Les es atractivo, pues yo pienso que para ellos el hecho de que las iglesias reúnen a los mayas en la península, ¿no? Entonces es una forma de acceder a una bolsa de votos, pues un poco sencilla, ¿no? Sin embargo, pues para la iglesia maya, por ejemplo, en el caso de don Cornelio que él me platica, habían estado en un abandono por muchos años, ¿no? No habían recibido apoyos, habían estado sosteniéndola ellos mismos, sosteniéndola a partir de las guardias, con su propio esfuerzo, con su propio trabajo, ¿no? Como en una especie de voluntariado, y entonces eso los limitaba en cierto sentido, ¿no? Porque pues los recursos y la energía estaban puestos solo por ellos. Ahora el gobierno, a partir del sexenio pasado,
ha invertido a través del INPI en infraestructura, en proyectos en casi todas las iglesias, y pues han cambiado, realmente han crecido las iglesias mayas en su infraestructura, en sus espacios. Sin embargo, también pues la influencia del gobierno ahora es mayor, ¿no? Un poco resuena con el tema que ellos ese día justamente discutían, mientras nosotros discutíamos esta profecía, mientras nosotros leíamos este texto de Ulak Chan, que es cuando se sentó el 4 Jau del K24 y que habla de cómo pues justamente se venderá el agua, se venderá la tierra. Ellos traían como la noticia de la reforma indígena en la Constitución, ¿no? Esa es el meollo que ellos están tratando de abordar ahí con la iglesia maya, porque pero justo surgió un problema con el que voy a cerrar como la recapitulación de ese día, que es que los mayas decían, bueno, sí, está bien, lo que nos prometen está bien, pero para concretar ahora, ellos decían, ¿cómo vamos a resolver el punto de tener personalidad jurídica? Eso era lo que decían los mayas a las autoridades, ¿no? Ellos decían, ¿cómo podemos recibir recursos? ¿Cómo podemos, digamos, trabajar de una forma oficial si no tenemos personalidad jurídica? Nosotros hemos estudiado un poco de derecho, entonces sabemos que se refieren a que para todas estas relaciones que se hacen entre particulares y el gobierno, alguien tiene que emitir recibos, facturas, firmar contratos, ¿no? Y no lo puede hacer una persona que no tiene un nombramiento dentro de una institución oficial, ¿no? Porque no lo está haciendo a nombre de sí mismo, tiene que hacerlo una persona moral, por así decirlo, que en este caso se hace en las iglesias mayas a través del Consejo Maya, el Gran Consejo Maya, que es una asociación civil, ¿no? Sin embargo, ese tiene sus defectos porque ese Gran Consejo Maya solamente son 3 personas, ¿no? Un presidente, un secretario y un tesorero. Y el tesorero es don Cornelio, pero don Cornelio me decía que por ejemplo, o sea, realmente él no es quien lleva las cuentas, ¿no? Y ni es quien toma las decisiones, sino que están centralizadas las decisiones y el poder en el tesorero y el presidente, ¿no? Y entonces, lo que yo observo es que, pues sí, que hay un cierto control que ellos pueden ejercer sobre las iglesias mayas al tener ellos la personalidad jurídica, al tener ellos el acta constitutiva y al poder ellos firmar como Gran Consejo Maya, tienen un control sobre el resto, sobre las iglesias mayas, ¿no? Sin embargo, o sea, es difícil hacer un contrapeso a eso, tiene como sus cosas, ¿no? O sea, gracias a eso también han podido bajar proyectos, pero pues muchas cosas han sucedido, ¿no? Y alguien mencionaba y se salió ahí mismo el tema, ¿no? De nuestro lado, de la urgencia de que se vuelva una asociación religiosa, ¿no? De que se registren como una asociación religiosa, no como una asociación civil, porque de pronto estos funcionarios trataban de llevarlo por ese camino, ¿no? Como de vamos a ayudarnos con su asociación civil. Sin embargo, había una persona de ahí que es un abogado entre los Cruzop que mencionaba el hecho de que tienen que ser una asociación religiosa, ¿no? Y platicando con Omey, pues es que está un meollo ahí, ¿no? Porque la asociación religiosa tiene personalidad jurídica, pero no puede recibir recursos del Estado, ¿no? Entonces, pues es algo que juega a favor, ¿no? Y en contra también en cierto sentido, porque al final, pues también ellos están tratando de procurar los fondos para seguir existiendo como iglesia, ¿no? Sin embargo, pues digamos que esa función la cubre la asociación civil, en este caso del Consejo Maya, pero no están constituidos como una asociación religiosa, a pesar de que se llaman, o se autonombran como una iglesia, y ellos estaban solicitando ahí mismo a estas autoridades ese reconocimiento como asociación religiosa. Incluso don Cornelio me comenta que ya entregaron todos los documentos a la gobernación y que solo falta como el visto bueno, pero hubo el cambio de administración y estas cosas, ¿no? Entonces, un poco de esa primera sesión en la iglesia maya y de ese primer encuentro con la cruz parlante y las lecturas, pues se pudo ver este peso, ¿no? Por un lado, nosotros estábamos haciendo la lectura ahí en el cenote y realmente pues no, pues nadie se acercaba, ¿no? Y es un poco normal porque fue la primera vez, había cierta extrañeza y porque estaban siendo llamados en la junta con los funcionarios, ¿no? Entonces, o sea, curiosamente, por una especie de casualidad, pues ahí se pudo ver muy, muy claro, ¿no? Como es difícil darle que encuentre un lugar el libro y un lugar la cosmovisión y de esta parte de la cultura, de la carnita, de la cultura maya, de la cosmovisión, es el término correcto. Es difícil que encuentre un lugar para su estudio, para su difusión, porque las partes más básicas
que es la supervivencia, que es también una ilusión, ¿no? Porque es el dinero, es en donde está la atención, es en donde está toda la energía, ¿no? En cómo llevar eso, ¿no? Porque ahora está el gobierno dándoles el apoyo, ¿no? Entonces, de pronto es una trampa porque, pues, el gobierno les da el apoyo, ¿no? Pero a la vez los hace dependientes y todo se va, como toda la energía se gasta en eso, ¿no? En esa relación de bajar proyectos, ejecutarlos, luego ya las discusiones al respecto, y no hay un lugar realmente para la difusión de la cosmovisión maya, ¿no? Más que los rezos y la chanmisa, que es a lo que vamos a ir también, ¿no? Porque también tuvimos oportunidad de tener contacto con eso. Para la segunda lectura fue cuando nos acompañó la familia de Filiberto, que ellos son los mayas que nos recibieron acá, y y fue cuando leímos un poco la historia de la cruz parlante, ¿no? De cómo llegan a fundar Chan Santa Cruz y de cómo empieza la guerra de castas. De ahí es curioso ver cómo esta idea que tienen los mayas o esta práctica que tienen los mayas de fundar pueblos, ¿no? De fundar lugares en donde sostienen colectivamente la vida y que es lo que se hacía a partir de la cruz, ¿no? O sea, es lo que vino a ser la cruz parlante cuando los mayas estaban en Choquén, digamos, como organizando su resistencia de ese lado de la península y vinieron los ataques de los españoles, o sea, se afrontaron esos ataques, como a partir de la cruz y de la religión fueron y fundaron una nueva ciudad en medio de la selva que fue Chan Santa Cruz, Ixbalamná, que nos comentaba Natalio, Ixbalamná, allá en Carrillo lo traducen como la casa del jaguar, pero él nos comenta que se refiere más bien a que es una casa oculta, a que eran lugares como ocultos en ese momento de la guerra, ¿no? Esta parte de Balam, que no solo hace referencia al jaguar, sino también a lo oculto. Entonces, ahí pudimos ver cómo aún hoy en día sigue estructurada la iglesia maya como una especie de casa colectiva para que arquitectónicamente está estructurada para recibir y organizar la vida común en comunidad, ¿no? En colectivo, y que de alguna forma es lo que hacen cuando se mueven con la cruz parlante hacia Carrillo Puerto, ¿no? Y después de que llega el ejército a Carrillo Puerto, se van hacia Chancá, hacia las otras comunidades mayas, ¿no? De alguna forma ligan o va ligado la práctica religiosa con la práctica comunitaria, con la práctica de sostenimiento de la vida y de organización de la comunidad, del pueblo. Y bueno, es algo que pudimos ver ahora que ahora que está delegado al Estado-Nación, digamos, esas funciones y están separadas de la Iglesia, queda un poco vacío, ¿no? Queda un poco, o sea, queda limitado solamente a la acción de la parte idealmente religiosa, ¿no? Pero al estar separada, pues ya solo se queda en la parte como de adoración, ¿no? Que nos comentaba don Cornelio, ¿no? Como aquí nos dedicamos a adorar la cruz, pero no sabemos qué significa, ¿no? Él nos lo dijo claro en la transmisión pasada, ¿no? Y tiene que ver con que esa función comunitaria que en algún punto les heredó hasta hoy en día su estructura organizativa, que es teocrática militar y en la que son cabos, generales y guardias, que tienen que ver con su organización en las comunidades, en los calpulis, ya no está, ¿no? O sea, ahora como que tiene que ver con eso, desinterés o el hecho de que haya menos adeptos a la iglesia maya, tiene que ver con que ahora está separada, ¿no? Ahora ya no tiene que ver con su vida comunitaria, ¿no? Eso solo en las fiestas, ¿no? En momentos especiales. Y que es donde más gente justamente congrega, ¿no? Entonces, bueno, para ir más rápido hacia la última lectura, que es que es la sesión pasada, que abordamos la lectura de la muerte de la Pocho, no, ¿no? El recuento de Chopin, no. ¿Qué es lo más no. Es la parte de el dragón, de la serpiente barbuda y de la serpiente sorbedora de sangre, ¿no? Que es que también está por ahí don Cornelio acompañándonos y que pues justamente nos habla de venir, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra? De mesianismo
de Eso. de esta promesa de retorno, ¿no? De esta ciclicidad del tiempo, porque como podemos ver, no es la primera vez que ha sucedido que la zona maya está en guerra, que la zona maya está en un cierto periodo de decadencia, ¿no? Y que junto con esos periodos de crisis se ha abierto esta puerta para que aparezca la serpiente emplumada, ¿no? Para que venga la serpiente emplumada. Y ahora tuvimos la oportunidad de estar entonces en esa semana más convivir más con Don Cornelio por este taller de rezo maya, ¿no? Que solo por mencionarlo, como lo organiza el gobierno del estado y que consistió tenía como objetivo difundir el rezo maya entre quienes ya no conocen, la única forma de aprenderlo era por herencia, ¿no? Y este taller de rezo maya fue una forma como para quienes no vienen de una familia de rezadores pudiéramos aprenderlo, ¿no? Sin embargo, pues fue curioso porque Era católico. el rezador, a pesar de que era de la iglesia Cruzop, pues lo que nos enseñó fue la parte cristiana, ¿no? O sea, fue más o menos no es todo lo que hay, ¿no? Porque hay rezadores que rezan otras partes, pero fue como una especie de, o sea, nos enseñó el rosario, ¿no? Nos enseñó el rosario y el Ave María y el Padre Nuestro y a persinarnos, estas cosas, ¿no? Y realmente, pues, los mayas estuvieron contentos porque no lo saben, porque no es su religión, ¿no? No están catequizados en el cristianismo, ¿no? Pero pues realmente no es lo maya, ¿no? Es la parte cristiana, y yo preguntaba por la parte maya y hay una cierta secrecía que no sé si viene de realmente ocultar un desconocimiento o de una parte iniciática que tienes que atravesar antes de conocerlo, pero pues no la comparten como la parte que los rezadores mayas más grandes, la verdad más ancianos, ¿no? Practican y que es diferente, o sea, sí usan palabras del cristianismo, sí parece que están invocando a Santa María, pero hacen una especie de canto que más parece un mantra y que no es como el Ave María, ¿no? Y esa parte no la enseñan, ¿no? O sea, a lo mejor porque solo se puede enseñar practicándola, o no sé, pero, o sea, la cosa es que no la enseñan, ¿no? Esa parte dicen que no es la maya, ¿no? Que es como que ellos dicen que esa parte es de quienes, eso lo rezan así quienes no conocen la oración, ¿no? Pero pues nosotros lo hemos observado y realmente es otra cosa, realmente más bien tiene que ver con un estado de conciencia en el que entra el rezador y que lo hace a través de un mantra que tiene ciertas palabras que vienen del cristianismo, ¿no? La cosa es que este intento del gobierno del estado, pues, de difundir la cosmovisión maya, pues se convirtió en una difusión de la cosmovisión cristiana entre los mayas, ¿no? Y frente a eso, pues, este libro, que yo les comparto también a ellos, y sí lo reconocen, ¿no? Sí reconocen que es el libro sagrado, que está en las iglesias, han escuchado varias cosas que dice el libro, pero no sé, no, es difícil lograr que hagan un vínculo real como con el libro, que se identifiquen con él, o sea, que lo sientan como suyo y puedan apropiárselo, ¿no? Como es este periodo de negación del que hablaba al principio, ¿no? Es algo muy grande el libro y lo que dice, que es difícil asimilarlo así en una primera impresión, ¿no? Y entonces, bueno, en ese tiempo pudimos convivir más con Don Cornelio, ¿no? Don Cornelio es el general maya de la Cruz Parlante. Lo del red tiene en su mando unos 100 dignatarios que le reconocen como general y y no sé, él nos platica la realidad de la iglesia maya, ¿no? Cómo él ha visto estos cambios, cómo él pudo ver cómo cómo se transgredió la religión Cruzop, ¿no? Él nos cuenta cómo antes se leía el libro, nos narra cómo era una fiesta y cómo se llevaba la organización y se le daba la importancia a esas cosas de la cosmovisión, y nos platica cómo él pudo ver cómo eso se transformó, ¿no? Cómo a la par que se perdió el interés por el libro, empezó el interés por el oro y por los tesoros mayas que se pudieran saquear de las iglesias y por el dinero que se pudiera recibir, y entonces conforme creció el interés por el dinero del Estado, porque empezó, digamos, de alguna forma la paz de parte de los federales o del gobierno hacia los mayas, y empezó a haber apoyos de dinero, conforme creció el interés y la atención se fue hacia ese lado del dinero, francamente así lo menciona él y también Natalio, el interés por el libro empezó a decaer al punto al que hoy
si no fuera por este intento de traducción que hizo, por este intento con la traducción que hizo Frank, probablemente se hubiera perdido el libro, ¿no? Probablemente, o sea, una generación más y ya nadie lo recordaría y nadie lo pediría, ¿no? Entonces, es como también fácil decir como que está el interés sobre el dinero, ¿no? Es una idea fácil también. Sin embargo, tiene que ver con la supervivencia. También yo puedo ver cómo don Cornelio realmente tiene 77 años y sigue trabajando porque realmente no toma dinero de la iglesia, ¿no? No, realmente no recibe un diezmo, no desvía dinero de los proyectos, no. Es un macehual, acá se dice, ¿no? Porque es otro acento, el acento está en otro lugar, macehual, y realmente, pues él nos platica cómo muchos de otras personas que están en el poder, de los mayas, de los Krusov, pues ya no lo practican, ¿no? Ya no lo hacen, ¿no? No puedo entrar en detalles, pero lo que quiero decir de ello es que en el contacto que hemos tenido con él desde el principio y este tiempo que estuvimos en su casa unos días y que hemos estado como compartiendo con él, pues él realmente es un merecedor, ¿no? O sea, a sus 77 años está viendo la forma de cómo trabajar con nosotros y, por ejemplo, buscando cómo financiarlo, ¿no? Cómo financiar o cómo obtener el dinero para poder trabajar juntos y dedicarnos a eso. Eh, es un rollo, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, con Filiberto lo sacamos de la pesca, ¿no? Jenny da clases, ¿no? Pero realmente tener el recurso y la energía para destinarlo a eso, para nosotros que está ahí nuestro objetivo es difícil, ¿no? Entonces, para alguien que apenas lo está descubriendo también es más difícil. Y, por ejemplo, don Cornelio nos decía, bueno, pues vamos a poner unas trampas y agarrar unos herejes, ¿no? Y con eso nos financiamos y trabajamos con eso lo del libro y los videos o vamos por ejemplo, él nos comenta que tiene unos cedros que sembró hace 50 años, ¿no? Y son unos cedros gigantes. Y él dice como que vamos a cortar uno y vamos a venderlo y con eso nos movemos para hacerlo de la lectura, ¿no? O sea, lo que quiero yo decir para cerrar es eso, ¿no? Como que los mayas Krusov y los dignatarios están en un momento difícil en el que hay una ilusión de que van a recibir recursos, como no han recibido, pero que eso implica depender de quien les dé los recursos, ¿no? Eso implica, pues, hacer una especie de alianza o ceder parte de su autonomía a quien les dé este recurso, ya sea Xcaret quien lo dé o el gobierno estatal, municipal o federal, ¿no? Y eso está llevando a una transformación en la que empezó no ahora, ¿no? Sino, como nos comenta don Cornelio, más o menos desde la mitad del siglo pasado, y que tiene que ver con la integración de los mayas al proyecto cristiano capitalista o comunista o lo que sea, al proyecto de nación mexicana, y que en su momento lo intentó hacer el ejército por muchos años con las armas, ¿no? Y que no lo logró, los mayas resistieron, pero que ahora, además de hacerlo con el ejército, porque sigue habiendo bases militares nuevas en todos los municipios, ahora lo está haciendo a partir del dinero, ¿no? Y del proyecto, pues, capitalista o comunista, no sé cómo nombrarlo, del proyecto consumista urbano, y, y que podemos ver ahora ya se puede ver cómo sí tiene un costo en la cosmovisión, ¿no? Porque eso es como la forma más clara que yo tengo de verla, que es compartida por don Cornelio, ¿no? Mientras fue creciendo el interés por el dinero y por ser parte como de la sociedad occidental, fue perdiéndose el interés por el libro y por la organización comunitaria maya, ¿no? Y eso, pues ahora con el Tren Maya, todos los proyectos y todo lo que está pasando aquí, pues está agudizándose, ¿no? Y probablemente, bueno, no, para nosotros a lo mejor es un poco desde la emoción, pero platicábamos con don Cornelio y con Filiberto, y con Jenny. Probablemente, pues don Cornelio sea el único Krusov que tiene este intento de regresar a la dirigente Krusov, sí, de regresar a la toltequidad, ¿no? Este intento de regresar a las raíces a partir del libro sagrado, ¿no? Y está chido porque a sus 77 años tiene la energía, ¿no? De un chaval como nosotros, pero porque está prendido con este intento del libro, ¿no? De difundir el libro y de recuperar la cosmovisión. Y está atravesado al mismo tiempo por el tener que sobrevivir
pues con una pensión de 2,000 pesos al bimestre que da el gobierno, ¿no? Y con sus propias manos, ¿no? Igual que nosotros, de alguna forma tampoco, también estamos en esa lucha, ¿no? Igual que todas las personas, o sea, al final se vuelve algo que tiene que ver con la energía, ¿no? Porque lo que nos demanda así el proyecto urbano occidental, ya sea capitalista o comunista, pues es alimentarse de esta energía, ¿no? De esta energía que nos absorbe a partir de todo, ¿no? De las redes, a partir de todo, del trabajo, de todas esas relaciones que nos hace establecer y que nos quita la energía que podría destinarse a la cosmovisión, al desarrollo personal y comunitario, ¿no? Sostenimiento de la vida y a lo que puede ir después de eso. Y tiene que ver con que de alguna forma estamos en un contexto de guerra. De pronto escuchamos las profecías, las leemos con don Cornelio, con Filiberto y incluso con un sacerdote maya que no la leyó, sino que él me dijo, el libro dice que va a regresar la guerra de castas, ¿no? El sacerdote, don Bartolo, me dijo, el libro sagrado dice que va a regresar la guerra de castas, ¿no? Que no se ha acabado. Y y nosotros decimos, pues es que sí va a regresar, pero no es como de ya viene la guerra, porque de pronto si sigues las noticias, todo el tiempo parece que ya viene la guerra, ¿no? Ya viene la guerra porque Rusia ya está amenazando, porque Ucrania, pero es que ya hay guerra, exactamente lo que reflexionamos esta última semana ahí, que estuvimos quedándonos con don Cornelio en su casa, es que de alguna forma ya está aquí la guerra, ¿no? Porque por eso no tenemos un lugar, por eso nosotros ya no tenemos un lugar donde sembrar nuestro alimento para no depender de un hotel al que hay que trabajar, ¿no? Por eso nos persigue la Marina, la Policía, la Guardia Nacional cuando sí queremos pescar en algún lugar, ¿no? Nos limita, ¿no? Por eso hay una administración del territorio por parte del Estado y es coercitiva, ¿no? Es coerciva. Por eso, pues no sé, por eso está así de duro, pero pues siempre algo que tal vez vamos a reflexionar hoy con la lectura es que justo en estos contextos de guerra, en esta ciclicidad de la historia, en estos contextos en los que la sociedad está en momentos de choque, no sé cuál sea la palabra. Polarización. Es cuando hay de polarización, pero también de guerra, o sea, de frontal también, o sea, también de guerra, de crisis, ¿no? De colapso del proyecto de civilización. Justo en esos momentos es que hay posibilidad de construir otra cosa, ¿no? O de apuntalarla, por lo menos tal vez para nosotros no sea construirla, pero de apuntalarla, ¿no? Y ese es un poco el retorno de la serpiente emplumada, ¿no? Esa es la energía que se está abriendo también, ¿no? A la par que estamos viviendo este periodo. Ya me extendí un poco más de lo que quería, pero más o menos en ese estado está ahora, por acá con las lecturas y con la relación con los Crusoe. Estuvo re bien. Sí, pues diste un contexto súper amplio y sobre todo desde la visión que pues, ustedes han ido formando, ¿no? Ahí en la misma vivencia comunitaria y pues sí, es importante también hablarlo desde ese punto de vista. Gracias por ese recorrido. Y bueno, pues sí, si tiene algo que comentar, Jonathan, Frank, sino para ya darle pie a la lectura, porque sí es un poco larga, entonces para tener suficiente tiempo igual al final para platicar, pues sí, ustedes me dirán. Va. Sí, pienso que mejor la lectura y ando con mala conexión, así que voy a ver si al final puedo platicar algo. ¿Ok? Y como Mónica no va a entrar hoy, me dice que si Jenny puede suplirla aquí brevemente. Sí. Si ven que me desconecto es porque estoy bajándole recursos para poder seguir la conexión, ¿ok? Va. Pues sí, pues Jenny, si nos puedes apoyar con la guía de la meditación y ya después damos paso a la lectura. Sí, pues entonces voy a guiar una meditación sencilla, corta, como pueda darla, pues. Y el objetivo de esta meditación es disponernos para recibir la lectura de Chilambalam. Entonces, vamos a inhalar profundamente, llenando nuestros pulmones de aire, sostenemos y luego exhalamos profundamente, lentamente. Entonces vamos a acomodarnos en el lugar donde estemos, vamos a sentarnos
correctamente y vamos a estar en un lugar donde podamos tener la columna erguida. Entonces ahí vamos a cerrar los ojos un momento y doy un suspiro profundo que va a poner mi atención en la respiración. Voy a seguir respirando, cada quien sigue respirando a su ritmo y poniendo la atención en la respiración. Y vamos a ir relajando los músculos desde la cabeza hasta la punta de los pies, los dedos de los pies. Entonces vamos a relajar los músculos del cráneo, a relajar los músculos del entrecejo, los músculos de los ojos. Llevo mi atención a mi respiración, la hago cada vez más. Relajo los músculos de la boca, los músculos de la garganta. Y al mismo tiempo que voy relajando, hay una energía que se mantiene presente, que va desde la base de la columna y que recorre toda mi columna hasta mi coronilla y va hacia el cielo. Y al mismo tiempo voy relajando todos mis músculos hacia la tierra. Así relajo los hombros, relajo mis brazos, mis costillas, el abdomen, la cadera, el vientre, el suelo pélvico. Imagino cómo esta respiración llega hasta todas esas zonas de mi cuerpo y las relaja. Y ahora vamos a bajar por las piernas, por los muslos, las rodillas, las piernas, los pies. Y siento cómo esa energía que fue desde la coronilla, fue bajando y sale por los dedos de los pies y los dedos de las manos. Ahora llevo mi atención a lo que escucho, a lo que puedo escuchar más próximo a mí y a lo que puedo escuchar más lejos de mí. Y sigo respirando, sigo poniendo atención en mi respiración, buscando el silencio, entrar en silencio, observando todos los pensamientos o imágenes mentales que me llegan, pero dejando que se vayan, dejando que se disuelvan. Entonces ahí vamos a hacer las últimas 3 respiraciones muy profundas, buscando el silencio. Inhalo en 3 tiempos. Sostengo en 3 tiempos. Exhalo en 3 tiempos. Sostengo en 3 tiempos. Una vez más, inhalo en 3 tiempos. 1, 2, 3. Sostengo. 2, 3. Exhalo. 2, 3. Sostengo en vacío. 2, 3. Y una última respiración consciente, profunda. Inhalo. 2, 3. Sostengo. 2, 3. Exhalo. Sostengo. Y ahí voy a mantener mi respiración constante, rítmica, atenta. Y voy a abrir poco a poco los ojos. Voy moviendo los dedos de mis manos, los dedos de mis pies. Abro los ojos. Y esta sería la meditación para disponernos a la lectura. Perfecto, gracias, Jenny.
Pues sí, pues es como lo que hemos ido desarrollando, una meditación previa para la lectura, porque creo que funciona pues, tener una claridad mental pues, para abordar este tipo de textos y también para darle un poco pues, de trato pues especial a la lectura, ¿no? Es un texto sagrado y requiere cierto enfoque, ¿no? Sí, Frank. Sí, déjame ver si no se me corta al hablar. Quería presentar la lectura de hoy. Es continuación de algo que tratamos la semana pasada. Llevamos ya 3 semanas con 3 lecturas presentando aspectos históricos del pueblo maya. Desde la formación de los textos sagrados, después vino la presencia de Seaca Topilzin, que ahí en los textos se llama Naxit, y toda la revolución que armó en Chichén Itzá y demás. Y hoy vamos a leer un texto que ya habíamos leído un fragmento de él, pero me parece apropiado verlo completo, que es sobre una persona que, digamos, de origen occidental, de origen europeo, que se metió con los mayas, se hizo maya y les ayudó a montar la resistencia de lo que hoy se conoce el estado de Tayasal. El estado de Tayasal en ese libro aparece con el nombre de Tizimín, que los historiadores piensan que es un pueblo en el norte, y es un pueblo en el norte de Yucatán, bueno, en el este de Yucatán, pero también es el santuario principal de Tayasal. Era el santuario principal de Tayasal, que era la capital de los mayas libres. Los mayas no se sometieron a los españoles, bueno, una gran cantidad sí, pero siempre hubo un estado maya independiente. Hasta el año 1704. Ya desde 1697 los españoles habían conquistado esa capital, pero se mantuvo funcionando con independencia a cierta distancia hasta 1704 y de ahí desapareció. La última vez que se supo de esos mayas fue en los márgenes, en los alrededores del lago Petén, que está para allá abajo entre México y Guatemala. Toda esa zona del Petén era un estado maya. Ellos desaparecieron, no se sabe dónde están ahora. Sí se sabe que construyeron 5 ciudades, se distribuyeron en 5 ciudades ubicadas en algún lugar de la selva. Es lo último que se sabe. Pero sí queda claro que siguieron influyendo en el resto de los mayas, en toda la península de Yucatán y hasta Tabasco, Campeche, bueno, todos los estados mayas, hasta incluso parte de Honduras, a través de movimientos regionales que se armaron, iglesias regionales. Una de esas iglesias es la Cruzó, que es la que creció más gracias a la última guerra de casta. Pero hay otras. Está la iglesia Chamula y hay otras menos conocidas. La mayoría de ellas han desaparecido, ¿no? Pero a través de esos movimientos locales siguieron influyendo durante toda la colonia y parte de la independencia, por lo menos hasta 1850. Seguía habiendo influencia. La influencia era a través de textos que escribían y el estímulo en general, y que allá radicaban los dirigentes y los grandes sacerdotes. Toda esa historia está cifrada en esto que vamos a leer ahora, de una manera oscura, porque cuando se escribió este texto, que fue más o menos hacia 1700 por ahí, era mortal tener estos textos y escribirlos. Era causa de muerte. Entonces, escondía la información para que en caso de que los agarraran con los textos no pareciera disidente, ¿no? Entonces la cifraban con palabras, números, cosas. Pero de todas maneras ustedes van a ver qué texto tan impactante desde el punto de vista de sus implicaciones sociales. Por eso, como te decía Omey hace un rato, las autoridades coloniales le tenían más miedo a los libros de Chilán Balán que a las armas. Se tenía más miedo a una de estas copias que a un fusil, porque la copia circulaba y la copia le daba sentido de identidad a esos grupos y los grupos encontraban una razón para defender su cultura. Entonces por eso los prohibieron. Adelante. No sé quién lo va a leer. ¿Lo quieres leer tú, Luis? ¿O? Jenny, pensé que lo iba a leer, ¿no? Está bien. A ver. Aquí está.
Dice, Igual si alguien puede compartir la lectura para que se vea en la computadora estaría ideal. Yo ahorita no tengo como posibilidad para hacerlo. sí. Vamos a leer Saúl 2 y 3 del Chilam Balam de Tizimín, folios del 117 al 118, del Chilam Balam de Chumayel del 64 al 65, Maní del folio 67 al 68 y del Shoken del 188 al 189. Saúl 2 y 3. Les dijo Saúl: preparaos, señores, que viene Francisco. Te digo que sus hombres vienen a matarnos. Sin dudas, viene Francisco con sus hombres a abatir tu fortaleza. Mientras les avisas, le dijo, yo iré a tomar el remo. Los entraré en la popa del barco y volaré con el viento. Le dijo, arderá el rostro de las nubes, arderá la costa del mar, cuando yo ascienda a lo más alto del rostro del cielo, y luego me lance y me siente. Cuando baje en presencia de todos los rostros, destruiré los barcos, también en presencia de sus rostros. Le preguntó el oficial, ¿quién eres, hombre? Le dijo, yo soy el no creyente. Pronto vendré a liberaros y os tomaré. Pronto os sacaré, os aliviaré y os resucitaré. Le dijo también, entonces os mostraré qué significa mi nombre, Martínez, soy aquel. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es mi nombre. Pues yo descubrí el sentido del libro de las 7 generaciones tras leerlo por completo durante 3 lunas. Entonces el oficial llamó al otro oficial y le dijo, yo pondré mis pueblos, yo completaré la mitad de los hombres. ¿Dónde está tu pueblo? Le dijo, y completaré la otra mitad. Yo tributaré mis pueblos para la guerra. Saúl les dijo, vosotros 2 oficiales, venid y seguidme, acopiad mucha pólvora. Espuma del mar. Los rayos y los vientos del huracán cubrirán el rostro del sol. Entonces subiré a Cuba. Los vientos derribarán y tirarán todas las piedras de la faz de la tierra, y también las revolcarán. Luego me sentaré en el banco de piedra e iré con 5,200 barcos y asolaré Cuba. Cuando suba a Cuba, entonces también enfrentaré al rey. No fallará mi palabra. Cuando llegue el pliegue los catunes, en el tiempo venidero, en verdad yo, Saúl, vendré de nuevo y os llevaré conmigo. Esto te digo, regresaré yo, Saúl y don Antonio Martínez, para cobrar su deuda y vengar a los hijos de los hijos. Entonces despertará la tierra, así le dijo. Cuando él habló, los guerreros le siguieron y fueron con él. Entonces él construyó 5,200 barcos para alzar la guerra en la tierra de La Habana. Saúl 3. 6 veces pasarán como una inundación y 3 veces penetrará la inundación. Con la inundación vendrá el juez, vendrá a roer la tierra, vendrá con una vara de oro y cera blanca para juzgar. Vendrá a cambiar la propiedad de las cercas y las casas. Con cera blanca impartirá justicia. Entonces vendrá a interrogarnos el oficial del rey, y vendrán el obispo y la llamada Santa Inquisición con el rostro del Hijo de Dios y con el temible tributo. Y el llamado Saúl se opondrá a la fe y el cristianismo. Cuando él regrese, se sentará en el banco y aconsejará a los hijos de los hijos. Cuando venga,
Tendrá un sombrero en su cabeza, una sola sandalia en su pie y una cuerda atada en su cintura. De nada sirve que os esforcéis, no es necesario que deis vuestras cabezas en bautismo a los sacerdotes, ni que os inclinéis ante el arzobispo. Cuando baje a los pueblos, id con vuestras cosas al monte. Cuando venga a exigiros que vayáis tras el Dios verdadero y venga a enseñaros sobre el llamado Cristo, es mejor que os quedéis allá. Escondeos hasta que acabe su visita. Ya se acerca el tiempo en que esparciréis flores en amorosa concordia y pediréis matrimonio, y se cumplirá la palabra de Chilam Balam. Cuando venga el tiempo de romper la cera, de esparcir flores y de contraer matrimonio, seréis llamados, y entenderéis. Cuando hablen de nuevo las inscripciones de los muros, entonces confesaréis que son sagradas y aceptaréis en vuestros corazones su santidad. Quien sea sabio comprenderá en su interior, y quien entienda irá entonces al bosque y enfrentará y acabará en lo profundo de su ser a los cristianos. En esos días despertaremos, será blanco y puro tu calzón, blanca tu manta, abundantes tortillas serán el pan. Entonces vendrá el ave, vendrá el quetzal y atará fuertemente las manos de los cristianos con cuerdas. Vendrá en la noche a frenarlos y los desbaratará. Entonces vendrá la señal del divino Señor, la señal del cantor. Regresará de las 9 montañas de Tizimín, el apóstata de Tizimín. Regresará el ave barbuda de Tizimín por la bolsa de tributo de Chichén. Cuando se cumplan las amenazas de guerra de los signos de ese Catún, se acabará la división, se acabarán la miseria y el dolor en la tierra, y se cumplirán las palabras de Saúl. Se alzará una gran guerra en el mar y pelearán en la guerra marítima las 5 regiones de la sabana. Perecerán sus moradores por la epidemia y por las voces de guerra cuando se alce la guerra en La Habana con 5.200 barcos. En ese día habrá montones de restos humanos. Blanquearán los huesos el seno del mar, pues los restos serán arrojados al fondo en grupos de a 20, con el vigilante de la arena, el vigilante del mar, el señor de los transfigurados del inframundo, el señor de los que descienden. Se amontonarán los restos en el fondo del mar. Cuando acabe la guerra, con dificultad los tomarán de vuelta, en el pliegue del Catún. Solo entonces los enterrarán. Quienes mueran por el sufrimiento serán cubiertos de flores cuando entre un mejor Catún. En el 13º Catún, el 4 Ajau, terminaréis de pagar los alzamientos de guerra de vuestros padres. No digáis que son vuestros enemigos quienes vienen a combatiros, cuando regresen a la tierra los guerreros de Francisco. Son los cargadores de vuestras culpas quienes se acercarán cuando lleguen esos días. Wow. Tu micrófono, Frank. Te diría que es un texto muy emocionante. Quisiera detenerme en este verso que dice, entonces regresará la señal del cantor. El cantor es el nombre que le daban a los profetas de la serpiente plumada, le llamaban el cantor. Dice que regresará de las 9 montañas de Tizimín. 9 montañas es el nombre que le daban los mayas a Bolón Huitz, que le daban los mayas allá a toda esa zona que está alrededor de Petén, porque ahí es donde empiezan las elevaciones. La península es muy llana hasta ahí y empieza a subir. 9 montañas, Bolón quiere decir también muchas montañas. Por eso sabemos que cuando habla de Tizimín no se está refiriendo al puerto de Tizimín que está en la punta de Yucatán, ¿no? Mirando hacia Cuba, sino al santuario que está en la zona de 9 montañas, que es donde estaba la capital de los mayas libres. Esta es una manera de hablar sin decir, ¿ves? Pero a los entendidos entienden de qué se trata. En esa época, recuerda decir, ahí poner Tayasal era buscarse una sentencia de muerte. Entonces, bueno, decía,
Tizimín de las 9 montañas, y un español que leyera iba a pensar pues que están hablando de un puerto, ¿no? Es un modo de criptar la información. Sigue diciendo que regresará el ave barbuda. Por la lectura pasada ustedes saben que se refiere a la serpiente plumada, y dice además que regresará por la bolsa de tributo de Chichén. Esto se debe a que el nombre el nombre legal, digamos, del país maya era, aquí les puse de hecho una reseña 39. El país maya se llamaba Mayapatán. Ese era su nombre legal. Y Mayapatán quiere decir tributo de los mayas. Así que al decir el tributo o la colecta o el apoyo de los mayas, se está hablando de la capital maya. Cuando dice que regresará por la bolsa de tributo de Chichén, quiere decir que va a regresar a organizar el Estado maya. Esto es lo que creían los mayas durante toda la colonia y hasta que empezó la guerra de casta. Cuando empezó la guerra de casta, este texto estaba todavía muy vivo. Por eso es mi esperanza que entre los libros que se conservan allá en diferentes lugares de la península aparezcan las porciones que faltan de esta historia. Esta historia, ustedes la han leído, tiene 3 capítulos, pero tú notas al leerlo que faltan capítulos enteros que no se conocen, que se han perdido, y es posible que estén en esos libros. Entonces, por eso me da mucha ilusión que los dignatarios mayas acepten que esos textos que tienen guardados en los santuarios se fotografíen para poderlos traducir, porque finalmente allá en el santuario no hacen nada y solo arriesgan a perder toda la información. Sí, digo que no hacen nada porque no los pueden leer, ¿ok? Ni los leen, están ahí cubriéndose de polvo. Por supuesto que son un valor del santuario, pero un valor de carácter simbólico, no un valor que funcione en la práctica para aumentar el conocimiento. Eso quería decirles. Si tienen algún otro tema, digamos, de interpretación. A ver, Moy. A mí me hace pensar pero no sé si tenga algo que ver, el mito en el Popol Vuh de Quetzalcóatl regresando por los huesos de los antepasados, ¿no? Porque dice que tirarán los restos al mar y ahí estarán en el fondo del mar. Sí. Y que va a costar trabajo, pero se van a sacar, ¿no? Se tienen que sacar para enterrarlos, ¿no? Como para darles un lugar a entender. Sí, la verdad está describiendo una guerra. Las guerras marítimas no creo que dejaban los cadáveres tirados, sino que, bueno, había abusos y todo en esa época, no con la tecnología de ahora, pero bueno, había respeto a los difuntos, y en lo medida posible los sacaban, y sacaban también los restos de los naufragios y eso. Entonces lo que está diciendo es que con mucho trabajo los van a recuperar y los van a enterrar decentemente. Pero obviamente cuando habla de eso, menciona los nombres de las deidades del inframundo. Entonces es una historia que tiene mucha repercusión. Estos que menciona aquí son el vigilante del mar, el vigilante de la arena, el señor de los transfigurados y el señor de los que descienden. Son parte del grupo de deidades del inframundo. También tú notas una reiteración del tema del mar y de las naves. Y el número de barcos es irreal. 5.200 barcos, eso para esa época y para hoy es irreal. ¿Ves? Entonces te das cuenta que todo el pasaje es simbólico. La insistencia en el mar es porque el mar te conecta con el otro lado del mundo. Es lo que se extiende hasta allá. Al margen de que el mar también separaba a los mayas de su capital colonial. La metrópoli colonial estaba entonces en La Habana, por eso la mencionan ahí. ¿Ves? El rey radicaba en La Habana. Entonces, lo que están diciendo al hablar de La Habana esto es una guerra contra la invasión, no es simplemente una escaramuza local. Tenemos claro que se trata de una invasión y hay que enfrentar al rey en su guarida, ¿no? Que para ellos era La Habana. La Habana estaba, de hecho, el vice del rey. Ustedes han leído el primer capítulo, aquí solo leímos 2, pero el primero es, de hecho, como el representante del rey persiguió a Saúl y lo metió en la cárcel. Saúl escapa, logra llegar a Yucatán. Allá lo vuelven a meter en la cárcel porque ya lo estaban esperando. Pero unos personajes misteriosos que le llaman los oficiales lo rescatan y lo salvan. Yo pienso que son los oficiales de Tayasal que estaban infiltrados. El otro asunto es que no en este libro, pero a través de otros libros de Chilambalam se nota cómo
Saúl, después de haber sido iniciado tras 7 años de estudios allá en Tayasal, regresa al gobierno colonial. En ese momento había un gobernador llamado Francisco, es el que aparece en la... Y este gobernador era un sanguinario y su objetivo era acabar con todos los grupos de resistencia, particularmente con Tayasal. Sabía que ahí estaba el Estado Maya. Y lo intentó un montón de veces, 6 veces lo intentó, como dice el texto. 3 veces, 3 de ellas logró entrar hasta la propia capital. 2 lo rechazaron y a la tercera ya no pudieron. Entonces, hubo una guerra en las orillas de Tayasal y se calcula que miles de mayas y también bastantes españoles se ahogaron en las aguas del lago. Así que también eso se refiere, no es solo al mar que te lleva a La Habana, como dice el texto, sino también se está refiriendo a escala local a la guerra que hubo ahí en torno a Tayasal. Tayasal entonces la dominaron en 1697, pero para entonces ya la habían evacuado, por eso encontraron un montón de cosas, pero lo principal de la ciudad se había ido. Sin embargo, se sospecha que ahí encontraron los 3 códices más viejos mayas que se conservan, que son los bueno, no son los más viejos de hecho, pero 3 de los códices mayas que se conservan, que son París, Dresden y Madrid, se supone que estaban allí entre las cosas que dejaron tiradas los de Tayasal. Lo cual nos dice que, además hay un cronista que fue escribiendo lo que pasaba en esa guerra, y este señor dice que encontraron muchos libros escritos con letras que parecían hebreo. Es decir, la ciudad seguía produciendo libros. Entonces, cuando una ciudad produce libros, te das cuenta que eso no es solo para autoconsumo, eso es también para exportación. Y el libro era en esa época el modo de difundir las ideas. Por eso yo pienso que tuvo un papel mucho más importante de lo que se cree en las 20 y pico guerras de castas grandes que tuvieron los mayas y en que será un centenar de guerras menores, ¿no? Pienso que la ciudad tuvo mucho que ver. Pero justamente como la protegían, la escondían, cifraban su nombre y demás, los historiadores actuales sospechan que participó, pero no lo pueden probar. Entonces ese tema queda pendiente de estudios. En este momento se está haciendo arqueología en Tayasal, en la propia isla y en los alrededores, ya con una óptica más aguda, ¿no? Como diciendo, a ver, no es posible que hubiera un estado maya libre durante la colonia y no hubiera estado interactuando con las guerras de casta. Entonces se está buscando ese tipo de conexión. A mí me ha parecido apropiado que los compañeros vean los aspectos históricos de este libro y que se den cuenta que no se trata solo de una antiguaya que viene de tiempo. No, este libro siguió vivo y siguió funcionando. Y es una pena que se haya prácticamente extinguido hacia mediados del siglo XX. Don Cornelio nos dijo que la última vez que lo leyeron en público fue hace como 70 años. Eso es como mediados del siglo XX más o menos. ¿Qué fue lo que pasó ahí? A mí me parece también que esa extinción no es natural, sino que eso fue provocado por tanto abandono y por tanta hostilidad contra los mayas. Y me pregunto incluso si los gobiernos de esa época se daban cuenta que al desaparecer el texto iba a desaparecer finalmente la comunidad maya, ¿no? La resistencia maya. Porque las condiciones están hechas para que vayan olvidando, para que las comunidades nativas vayan olvidando sus aspectos culturales superiores y se reduzcan únicamente a lo inferior, a lo básico, a cultivar maíz, a cazar en el monte, a pescar en el mar, así no más, sin relaciones culturales superiores. ¿Por qué? Porque si tú dejas un hueco cultural encima, ese va a ser cubierto por la cultura dominante. Lo ves en la lengua. ¿Ves? Si la lengua se reduce a lo que puedes hablar en el seno del hogar, la lengua está condenada a la extinción. Para que se mantenga, tú tienes que entrarle, por ejemplo, a un libro como este. ¿Cuántas palabras maneja este libro? Unas 7.000 palabras. ¿Cuántas palabras habla un maya promedio en una comunidad maya hablante? 800 palabras. ¿Ven la diferencia? Entonces no queda más remedio que insistir en la recuperación de los aspectos superiores de la cultura, con todo respeto para los aspectos básicos, porque si no se come y si no se pesca y si no se caza, pues nos morimos, ¿no? Pero no solo de pan vive el ser humano. Si queremos además tener libertad y cultivar valores morales y espirituales, necesitamos una superestructura espiritual. Finalmente, cultura es espiritualidad y la espiritualidad es la cultura. Y en eso estamos. Me da mucho gusto que ustedes hayan emprendido esta tarea.
Me pregunto dentro de 100 años, si es que se va a recordar algo de lo que pasó, ¿qué recordarán? ¿Esta reunión de políticos o el hecho de que por primera vez ustedes rompieron la inercia y empezaron a leer el libro Sagrado Maya después de tanto tiempo de silencio? Sí, para reflexionar un poco sobre lo que queda, ¿no?, en la memoria realmente y lo que es relevante, ¿no? También en Queda términos energéticos. claro. Y justo lo que comentaba Moy, ¿no? A dónde diriges la energía es lo que pues fructifica. Y en estos textos está contenida un montón de energía de personas que vivieron un contexto bien complicado como el que estamos viendo ahorita y que pues, a veces es bueno espejear, ¿no? Como comentaba muy también en su recapitulación. Y bueno, pues si tiene algo que comentar, si no, para pasar a la parte de los comentarios, alguna pregunta que tengan ahí las personas. Moy, ¿tienes algo que...? Y solo una parte, la parte final, me llama la atención donde dice, después de narrar esta guerra, que de pronto uno podría dejarse llevar por las imágenes de la guerra, ¿no? Y de emoción y encenderse, pero hacia el final dice, no digáis que son vuestros enemigos quienes vienen a combatiros. Cuando regresen a la tierra los guerreros de Francisco, son los cargadores de vuestras culpas quienes se acercan cuando lleguen esos días, ¿no? Me hace pensar cómo cuando vino la colonia, la guerra era mayas contra cristianos, ¿no? Como de un grupo contra otro. Y cómo en este momento de la guerra, nosotros mismos somos los cristianos, ¿no? O sea, nosotros mismos y los mayas mismos son mayas y cristianos, ¿no? En este punto de la guerra, como menciona también más arriba, tiene que ver con desterrar en lo profundo a los cristianos, ¿no? De este monte que es nuestro subconsciente, ¿no? Y que ese es un campo de batalla que tiene que ver con el nahualismo, que tiene que ver con nuestra cosmovisión, esta batalla contra uno mismo, ¿no? Casarse a uno mismo. Y bueno, no sé si realmente se refiere a eso el texto, pero a mí eso me resuena eso, ¿no? Como ahora hacer esta guerra contra los cristianos implica hacerse la guerra a uno mismo, ¿no? Es una referencia mucho más general, ¿eh? Porque con cierta frecuencia estos libros y también los libros náhuatl se refieren a que la invasión fue producto de las culpas. A ver, la cuestión es muy sencilla. Si lo estuviéramos haciendo todo bien, no habrían podido invadir. Por lo tanto, algún problema hay. Es una medida muy prudente también de parte de los líderes de esa sociedad decir, oye, aquí tenemos culpa, aquí somos responsables. Hay que combatir, hay que rescatar la cultura, pero no olvidar que hemos tenido un problema y ese problema hay que resolverlo. Y el otro aspecto de esto es que estos libros tienen cuidado en no inculcar el odio hacia los invasores, sino una actitud de resistencia, pero no de odio. De hecho, le llaman Tzules, que el Tzul es un título, quiere decir señor, y es un título honroso. Y con frecuencia los tratan con bastante consideración para lo que estaban haciendo. Incluso un texto dice, por mal que los trataban, ellos no los maldecían. Preferían aguantar calladamente a maldecirlos, porque generar odio no hubiera arreglado nada y no era parte de la cultura anahuaca. Así que no se trata de odiar la cultura hispánica, ni la cultura cristiana, ni nada de eso. Se trata de defender lo que quieres defender con los recursos que tengas a mano. Y el dedicarte a sentimientos negativos es simplemente disipar la energía. Por eso se insiste, a ver, no lo veas todo en blanco y negro, no se trata de que vienen por ahí los malos que te quieren destruir. Tú hiciste algo mal y por eso es que le abriste las puertas a esas personas. Y eso incluye, por supuesto, el hecho de que ya para cuando se escribió este verso, estaban bastante cristianizados y no en el buen sentido. Cuando una persona acepta formar parte de una religión por miedo, esa persona se está traicionando a sí misma. ¿Ves? Hubo un montón de anahuacas que dijeron, no, a mí no me van a dominar. Y los mataron y ya. ¿Ves? Pero aquellos que dijeron, ¿sabes qué? Hay que seguir, tenemos que seguir vivos, tenemos hijos, esto tiene que seguir. Y transigieron, cargaron culpa, cargaron conciencia de culpa. Y eso es hasta hoy. Todavía hoy yo he leído y participado en discusiones. Todavía hoy los grupos de la tradición no acaban de
tener una postura frente al fenómeno de que fueron cristianizados. Así, fueron cristianizados. ¿Eso está bien o está mal? Por supuesto que había que sobrevivir. La pregunta es, ¿a qué precio? ¿Qué estás dispuesto a ceder para sobrevivir? ¿Tu propia humanidad? Entonces, esa es una herida abierta en la identidad de los anahuacas y de todos los americanos, de todos, desde Alaska. Porque finalmente no solo adoptaron la religión del invasor, sino que hoy la defienden con ardor, si tú te fijas. Hoy el catolicismo pende de las comunidades nativas de América. Si no fuera por el empuje que le dan esas comunidades al culto católico, estarían naufragando, porque en Europa ya lo están abandonando a ese grado. Entonces sí es necesario hacer una reflexión, una recapitulación histórica, pero para eso la gente tiene que tener conocimiento, elementos. Si no saben cómo fue la historia, ¿cómo va a recapitularla? Y también hace falta un proceso de perdón y de perdonarse a uno mismo. Entender que quienes sabían que estaban viviendo eran ellos, que estaban en medio de tremendo problema. Nosotros hoy no tenemos ni idea de cuál fue ese problema. Era un problema de vida o muerte literalmente. Eso lo entienden quienes sufrieron la Gestapo o el KGB, ¿ves? O quienes están ahora en medio de una guerra atroz entre religiones. Esa gente sí entiende lo que estaban viviendo los mayas, pero nosotros no, nosotros estamos demasiado cómodos. Por eso es muy fácil juzgar. No, se requiere un proceso de recapitulación, de entendimiento profundo, de perdón, de lo que haya que perdonar de ambos lados. Ese perdón que se está reclamando a los españoles, no, espérate, revísate un poco, a ver qué hiciste tú en el pasado, porque es absurdo que un puñado de españoles conquistara un continente o dos continentes. Eso es absurdo, eso no se pudo haber hecho si no hubiera habido traición y si no hubiera habido todo tipo de problemas internos. Entonces, vamos a empezar haciendo un ejercicio de autocrítica. Es lo más sabio que se puede hacer para no repetir los errores, ¿no? Esta es la enseñanza tolteca en lo que respecta a la historia. Aprender la historia para no repetir los errores. Y si se puede potenciar lo bueno. Es un tema delicado, un tema profundo. Requiere un enfoque incluso psicológico. Vendrán generaciones de personas y todavía no se agotará el análisis de lo que pasó y de lo que está pasando ahora. En este momento ustedes me dio hasta gracia ver me da gusto ver que están chocando con las contradicciones heredadas del proceso colonial y que las están viviendo, además. Y se están dando cuenta que para conservar algo tan valioso como la iglesia cruzó, tienen que entrarle al rezo cristiano en este momento. Así de absurdo es todo esto. Porque la otra posibilidad es que todos los cruzados de pronto se hagan evangélicos y se acabó la historia. Luego, no estamos luchando en este momento, la búsqueda no es lo mejor, lo óptimo, sino lo menos malo. Para sobre esa base empezar a construir un futuro. Si nos da trabajo hasta meter un par de libros en la península de Yucatán. Se pueden imaginar, en este momento no nos podemos poner puristas. Me da mucho gusto que ustedes estén aprendiendo el rezo porque están viendo en carne propia qué es lo que están viviendo los mayas. Y también porque eso les va a dar elementos para sanear el asunto, para sanear. Es importante que ustedes detecten en estos textos antiguos elementos de sustitución para ir reparando el tejido cultural. Pero eso no lo van a hacer avergonzando a los rezadores o rechazando, no va por ahí. Al contrario, don Cornelio fue muy honesto, me dijo, mira, usamos estos elementos porque no conocemos los otros. Si nosotros pudiéramos, restituiríamos el culto maya tal cual. Entonces hay que ponerse en el lugar de ellos y comprender que ha habido siglos de abandono educativo. Estamos en esa misión y hay que hacerlo con humanidad. Sí. Yo me pregunto si en este proceso de saneamiento también implica, o sea, eso, además de algo que sustituya lo que se usa ahora, como un diálogo entre este libro y el otro libro, ¿no? Bueno, no sé, ahorita que tú hablabas de esto de limpieza, pensaba, de saneamiento, pensaba si, o sea, también en el cristianismo hay una carga de culpa de para qué se usó el cristianismo, ¿no?
O sea, porque el problema no es el libro sagrado cristiano o todos esos mitos que quedaron recogidos ahí, ¿no? Porque al final hay mitos universales que dialogan incluso con algunos mitos, pues de otras religiones, de otras culturas, ¿no? Incluso del Chilambalam o del Popol Vuh. Y que o sea, si uno los lee como lo que son, como mitos, puede sacar de ahí esta verdad universal que carga, ¿no? Pero pienso así que eso, que en la historia del cristianismo, pues hay una carga de culpa que lleva desde, o sea, de para qué se usó, ¿no? Desde todas estas invasiones cristianas que se hicieron en nombre de Cristo, ¿no? Y de Mira, los eso. cristianos saben que han sido terribles y saben que la Biblia es terrible, que la Biblia ordena exterminar culturas enteras. Saben eso. Por supuesto que hay una conciencia de culpa, pero también la Biblia tiene aspectos esotéricos y enseñanzas nobles. Es simplemente un cúmulo de libros metidos a la fuerza en un solo título, ni siquiera por un hebreo o por un cristiano, sino por un rey griego. En el siglo III a.C. dijo, oye, yo quiero tener todos los libros de esta. Entonces los metieron todos en el mismo volumen y encontraron, oye, es mejor tenerlos en un volumen que por separado, es más fácil de leer. Así surgieron. Luego, tampoco hay que esperar una doctrina unificada ni nada de esto. Pero nosotros no tenemos tiempo ni energía. Las culturas de Anáhuac y de Sudamérica no tienen tiempo ya para ponerse a explicar todo esto, para entrar en debates. ¿Ves? Tenemos que ir directamente al rescate de lo que es. Y ya el pueblo sabrá cómo adapta las cosas. Si ustedes encuentran algo que funcione, bueno, pueden dar una directiva, pero siempre con humildad, porque a lo mejor en la práctica funciona otra cosa. ¿Ves? A lo mejor tú dices, mira, se puede sustituir el Padre Nuestro por esta otra oración, pero resulta que no es así. La gente no lo quiere aceptar. Entonces, no podemos saltar etapas en el desarrollo de la cultura. Es un gran peligro caer en el reduccionismo. Me divertí viendo cómo estabas tú luchando con el comunismo, capitalismo. A ver, esos son descripciones reduccionistas de la complejidad social. Y cuando los pueblos caen en el reduccionismo, termina la gente sirviendo a una causa maquiavélica, a una causa que la está destruyendo, ya sea a comprar cosas para defender un sistema de producción o a someterse a una casta dominante porque sí, si no te matan. Es decir, a ver, la sociedad es compleja, tiene de todo. Hay estructuras comunitarias, hay estructuras capitalistas desde que el mundo es mundo. Yo pienso que antes de la propia especie ya había, te presto esto, pero me devuelves el doble, ese tipo de cosas, porque así funciona. ¿Ves? Pero por otro lado también había estructuras comunitarias, estructuras de repartición y demás. Si entendemos que todas estas formas de organización social son herramientas, no hay problema. Pero cuando la herramienta se convierte en sistema y el sistema en ídolo, terminas idolatrando a la bestia. A eso es lo que la Biblia le llama la bestia. ¿Se acuerdan? Estaban todos idolatrando una estatua de oro. Esa es la bestia. Una herramienta convertida en un ídolo. Y es lo único que funciona. El que no sirve a esa herramienta, el que no tiene el sello de la bestia en la frente, pues hay que liquidarlo, ¿no? Entonces, estamos en una etapa de cambio de valores rápido. Por eso surgen sectas extrañas como gente que dice todo se resuelve si entramos en cuestiones de identidad sexual. Espérate, ¿y el resto de la vida qué? Y el que no tiene problema de identidad sexual, ¿qué? Ese no puede existir. ¿Ves? O quienes dicen, no, todo se resuelve si cambiamos pronombre. O todo lo vamos a resolver si colocamos a fulano en el poder y después su hijo y su hermana y llegamos a la dinastía Qing o la dinastía Castro. Así, soluciones estúpidas que terminan empeorando la situación de la sociedad. Lo que necesita la gente es conocimiento, educación. Hoy leí un comentario, una respuesta que me hizo un hermano de la hispanidad. Y ese hermano me dijo, no es que no conozca las crónicas de la invasión, sino que esas crónicas no existen. Piensa en esa mente. Me dijo, no las puedo conocer porque no existen. Es decir, esa persona ni siquiera piensa en esto. Si yo no la conozco, no puedo saber si existen o no. Su posición es, como yo no las conozco, no existen. Eso es sectarismo del peor. Y eso está pasando por todos lados. Y eso nos va a afectar por todas partes. Nosotros estamos apenas abriendo una guerra. Y yo le diría a este señor que es, si mal no me acuerdo, el juez, ¿no? de los cruzos. Mira, la guerra
ya se prendió de nuevo. Y no es una guerra con armas físicas, es con armas intelectuales y armas de compromiso cultural. Nuestra guerra es aprender, conocer la historia, comprometernos con ella, saber potenciar lo positivo y evitar lo negativo. Ahí tú tienes en estos mismos libros de Chilam Balam varios chilames que pensaron que hacerse cristianos resolvía la situación. Y resulta que lo puso peor. Lo puso peor porque la otra parte no estaba dispuesta a conceder nada. Es como este tipo de virus que mata al portador y después se muere. ¿Ves? Así es el pensamiento sectario. Entonces, piensen ahorita que están entrando las sectas. Bueno, dentro de unos 20 años van a ser por lo menos la mitad, según dicen las estadísticas. ¿Sabes cómo se va a poner todo esto? Y el solo de mencionar la palabra Chilán no va a poder terminar Balán porque ya te van a anatemizar, vas a ser el demonio. Luego estamos entrando en una guerra y es una guerra real y es la guerra que importa. Finalmente las guerras con armas de fuego, que fueron las guerras de casta, no triunfaron, las perdieron. La auténtica guerra es otra. La energía hay que dirigirla hacia el conocimiento. El problema real de la humanidad hoy es ignorancia. Así de simple. Y no hablo de ignorancia sofisticada, espiritual, no. Ignorancia de cosas elementales, como la historia. Ves que va uno a la escuela, bueno, va el chamaco a la escuela, se pasa tantos años en primaria, tantos años en secundaria, y termina y no sabe cosas elementales. No le enseñaron, por ejemplo, no le dieron un curso de religiones comparadas. Sí tiene que aprenderse filósofo fulano, ¿verdad? Todo una bola de mediocres. Eso sí tiene que aprenderse. Pero algo tan trascendental como aquellas religiones que partieron la humanidad y que generaron las grandes culturas y por lo tanto están debajo de las grandes guerras y de las grandes identidades, eso no se le enseña al niño. Sale hecho un ignorante. Y lo tiene en el caso del libro sagrado. ¿Sabes quiénes son los más molestos por la existencia del libro sagrado y por lo tanto van a negar su existencia? Los propios académicos mesoamericanistas. Porque les destruye las bases. Ellos crearon un tinglado y se pararon encima de esos los héroes. Son la estrella del carnaval. Pero resulta que esas bases eran falsas, se las inventaron. ¿Me vas a decir que no es sagrado un libro al que un pueblo le llama sagrado? ¿Quién es el árbitro de lo sagrado? ¿Tú? ¿Ves? En fin, que hemos abierto la caja de Pandora, generado una pugna social y que si esto empieza a crecer, la pugna va a crecer también y ustedes lo van a experimentar. En este momento yo he recibido, digamos, respuesta de académicos frente al fenómeno de la existencia de un nuevo Chilam Balam o de la colección de libros y demás. No les gusta. Y no saben qué hacer porque ahí está. Decir que no existe ya sería demasiado tonto. Eso es qué van a hacer. De antemano se lo digo. Van a caer como organización académica y va a surgir una nueva academia en el futuro sobre unas nuevas bases. Así de sencillo, eso pasa cada cierto tiempo y ya llegó su tiempo. Sí, los mayistas, que son toda una... Rosita, que manda saludos, me envió temprano un artículo sobre sacrificio de niños entre los mayas. Encontraron varios cadáveres de niños en un entierro, en un sitio donde por siglos estuvieron enterrando gente, que es como una gran cueva y demás. Entonces, están los especialistas explicando por qué sacrificaban niños y todo eso, que el agua, si creían que había que sacrificar al niño para que lloviera chaco. Pero se les olvidó lo principal, demostrar que se trataba de sacrificio humano. Así de simple. No hay evidencia de que hubo un sacrificio humano solo de enterramiento. Pero si estamos hablando de Mesoamérica y aparece cadáveres, necesariamente es un sacrificio humano. Esa mentalidad está tronando. Va a caer. Sí, pues es la tendencia. Pero es una tendencia que si no se basa en los hechos, si no la puedes sustentar en los hechos, con el tiempo se va a ver que solo
magnánima, ¿no? Sino con un interés muy concreto de defender algo que está tronando, que está fallando, se va a caer. Y ese algo que están tratando de defender incluye, por ejemplo, la inexistencia de libros sagrados en América, porque sus moradores eran incapaces de pensar en términos abstractos, de escribir. Todavía hoy se dicen los hermanos de España que en América no había escritura. ¿Ves? Se la pone delante de la nariz y miran por otro lado y dice que no había escritura. Así de tonto está el mundo. Entonces, nosotros somos antorchas, estamos iluminando, tenemos que ser conscientes de eso, sin arrogancia. Pero finalmente el fuego no es arrogante cuando ilumina, simplemente se expresa. Estamos en esa guerra y tenemos que saber que esa es la guerra real, la guerra del conocimiento. Sí, en ese contexto estamos. Pues, John, ¿algún comentario de las personas que nos están ahí observando? Sí, que ya se fue el tiempo. Ya se nos fue. Sí, ya vamos a saludar y agradecer a todos que están acá con nosotros. Les recordamos que también van a poder ver este y los demás programas en YouTube. Por cualquier problema que hubiera en la plataforma del Facebook, ya pueden entrar al canal de Iglesia Tolteca ahí en YouTube. Y está la lista de reproducción con todos los capítulos del programa Tantún Catún. Saludar a Abraham Estrada, Darío Villarreal, Gaby Ayun desde Argentina, Leti Beltrán, Lucas Rodríguez, Mauricio Folk, Martín Vázquez, Gonzalo Guerrero, Tecpatl Osomatli, perdón, Luis Mello, Wesley Tlacatl, Mahuida Danilo desde Chile, Ahuitanin Ningum, perdón por no leerlo de corrido. María Eugenia Rojas, saludos y bendiciones familia Oasis. Ulises Cisneros, Janet Ramos Gallo, Rebelde también anda por acá. Wesley Tlacatl comenta, es relevante que Moy haya mencionado el significado Shbalamna, que significa oculto, ya que se relaciona con Xbalanque del Popol Vuh, del cual se ha especulado mucho sobre su traducción. Significa sol escondido y alude al nahual. Rodríguez nos comenta, así como la página de Nación Tolteca que ayuda mucho a conocer la cultura náhuatl, podría haber una con más información para la cultura maya y poder familiarizarse con ella. Y bueno, a esto pues ya primero está ya la página de iglesiamaya.com, justamente con estos textos ¿Qué le que responderías? Se cortó un Sí. poco. Pero ¿quién se cortó? ¿Jonathan o yo? Jonathan. ok, sí, se Está desestabilizó intercortado. un poco. Sí. A ver si ahí. Vamos a... Jonathan, no se está entendiendo lo que dices. La respuesta a lo que dices es, por ahora no tenemos suficiente energía para abarcar todas las culturas. ¿Ok? Jonathan. Sí, yo Creo que no estoy nos aquí escucha. escuchando. A ver. Sí. Si Bien, me escuchan, si ¿está quieres bien? investigar sobre los mayas, por ahora lo que podemos ofrecer son los textos mayas, literalmente. Están en la página iglesiamaya.com, que es una página de los cursos. Ahí estamos subiendo los textos mayas, los puedes leer directo. En cuanto a su interpretación, que es lo que estás preguntando, bueno, a medida que haya tiempo, se harán cursos y demás. A ver si me escuchan ahí. Todavía sigue A ver, ahora sí, John, a ver si ya te oyes inestable. bien. Es que se te Ok. corta mucho. Sí, en iglesiamaya.com. Y Sí. a ver, Yo creo que ya se ha dicho sí. lo suficiente. Yo creo que ya podemos despedirnos. ¿Me Sí. escucho bien yo? Tú te escuchas bien. Porque Sí. Solamente es la conexión de milagrosamente, porque Jonathan. hasta ahora estaba fallándome. También parece, estoy viendo que es general. Entró por ahí, Vicente manda saludos para todos. Él sigue allá en la zona de Porcempo, en Veracruz, recorriendo sitios relacionados con la vida de Seacatl Pilsen, sobre todo con su muerte y la última parte de su vida. Así
que un saludo para Vicente y nos vemos por acá, compañeros. Si quieres despedir tú, Omey. Sí, no, pues muchas gracias y pues seguimos en este intento. Ya hemos hablado bastante pues, sobre todas las vertientes que tiene este trabajo y pues seguiremos. También es una invitación a que vean los demás programas para que tengan pues toda más información a detalle de estos asuntos y pues también para que pues se generen iniciativas por el estilo, ¿no? Y que pues en lo que podamos también pues apoyar, ¿no? Otras iniciativas, pues estaremos ahí al pendiente ahí si escriben y veremos también de qué manera podemos hacer más colaboraciones, porque lo que se necesitan pues es difusión, es trabajo, ¿no? Y pues bueno, en ese sentido estamos trabajando también por ahí. Pues muchas gracias a todos, saludos por allá en Tulum, Jonathan. Muy entrecortado, John, será Sí. para la próxima. Sí, se corta mucho Me ya. falló la conexión hoy. Bueno, pero qué bueno que no se fue, ¿no? Por lo menos. Sí. Estamos al Vale, habla pues, entonces. nos vemos, chao. Cuídense, hermano. Sí. Después de 500 años,